creo que mucho tiempo en mi preparación preuniversitaria quizás me la pasé muy estresado o con mucha presión sobre mí mismo, pero era más que todo por cuestiones de que yo mismo me autopresionaba. En el hecho de, por ejemplo, si estoy a puertas de dar el examen de admisión, entonces tengo el pensamiento de quizás estudiar más, presionarme a mí mismo más, aumentar las horas. Eh, no lo sé, quizás entre tanto estrés, quizás quiero saber quiénes van a competir conmigo. No lo sé, o empiezo a compararme, ¿no? Empiezo a compararme con mi compañero, o quizás con alguien que ya ingresó, no sé, de mi promoción, o alguien contemporáneo a mí y a la misma carrera posiblemente. Entonces ese tipo de presión que te puedes dar no es tan sana. Al menos la de compararse no es sana. No lo recomiendo porque primero que todos tenemos un diferente entorno, un diferente ambiente y diferente background en cuanto a habilidades que hemos desarrollado a lo largo del camino, sobre todo en la preparación preuniversitaria. Algunos quizás venimos de colegios preuniversitarios, otros quizás de colegios públicos, otros quizás no tenemos preparación previa y por casualidad del destino decimos compararnos con nuestro compañero que, no lo sé, posiblemente es un olímpico en que ha participado en concursos de UNEM, con AMAT, y imaginar compararse con alguien así que ha llevado otro proceso de preparación más riguroso o lleva incluso preparándose en academia desde la etapa escolar, mm, no es tan sano porque uno a primera impresión no conoce el historial académico de una persona. Entonces, yo no recomendaría compararse con otras personas porque no es sano, porque puede que te sientas bien si en caso consideras que te da mejor, pero si te vas a comparar con otra persona, evidentemente te vas a sentir muy mal. E incluso tengo compañeros que en la etapa universitaria aún lo practican, el compararse, ¿no? Que quizás alguno es más habilidoso para la resolución de problemas posiblemente, pero lo que esa persona no sabe es que esa persona que es más habilidosa, no sé, lleva un año dedicándose 4 horas diarias, 3 horas diarias a solamente esa actividad. Entonces es natural de que cuanto mayor sea su preparación, pues tenga un mejor rendimiento. No deben compararse con los demás, porque eso solamente va a generar más estrés y una presión que no es sana. Salvo pueden quizás compararse con ustedes mismos con una versión anterior, ¿no? Quizás no sé, en esta admisión he fallado o en este simulacro he sacado bajo puntaje, pero en el siguiente puedo mejorar. Y si el siguiente he sacado mejor, puedo ver un progreso en retrospectiva de cuánto he mejorado a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, sí es bueno compararse, pero no con otras personas, porque no es sano. Y en su momento también lo hice. Yo tenía un compañero, bueno, de hecho tengo 3 compañeros que estudian en mi misma facultad, y 2 de ellos habían ingresado antes que yo. Entonces, las circunstancias bajo las cuales estudiamos eran distintas, las condiciones también. Eh, pero eso no impide de que uno también lo logre, pero no es sano compararse en el sentido de que los entornos en los que nos hemos encontrado eran distintos y cada uno está a su tiempo. O sea, todos queremos lograr un objetivo, pero todos lo hacemos a un tiempo el cual se adapta a nosotros. No porque mi compañero lo haga en un año o alguien diga que lo hace en 3 meses de preparación, yo también lo voy a hacer en 3 meses. Uno, porque no sé qué preparación ha tenido la otra persona. Por eso que cada uno cumplimos los objetivos, pero a nuestro propio tiempo. Eso es en cuanto a presionarse, pero más que todo viéndolo del punto de la comparación con otras personas. Quizás alguien pueda escribir en el chat qué otro tipo de estrés o presión han tenido para, para ejemplificarlo
y ver si también lo ha experimentado en su proceso, porque en mi caso yo soy alguien de que se presiona a sí mismo, aun cuando alguien no lo presiona. Quizás alguien puede ejemplificar o describir en qué momentos o en qué situaciones se siente presionado con estrés. Por ejemplo, viene a mi mente también el momento en el cual yo por primera vez estaba empezando mi preparación. Recuerdo, era en tercero de secundaria, por primera vez había entrado a un colegio preuniversitario, de un colegio público no preuniversitario, que el nivel sería equivalente a un ciclo verano, un ciclo verano o a un anual en los primeros días quizás. Y el profesor tocó el tema de polinomios, recuerdo, polinomios, y yo veniendo de un colegio público, eh, apenas sabía sumar realmente, no nací sabiendo, nadie nace sabiendo, de hecho, todos aprendemos ya sea por libros, internet, alguien que nos enseñe o algún otro método de adquisición del conocimiento. Entonces, cuando el profesor mencionó que resolvamos los problemas, a mí no me salían los problemas. Y eran problemas que uno lo encuentra en, no lo sé, en un libro de ciclo verano posiblemente, o en un manual integral, o no sé, un manual escolar, pongámoslo así. No era tan complejo el problema, pero yo no sabía resolverlo y obviamente me sentía mal. Me presionaba a mí mismo y me comparaba incluso nuevamente con mis compañeros que, no sé, en el salón éramos 30 y, no sé, a 20 le salían y 5, no sé, estaban por allí por la respuesta, y los otros 5 estábamos volando. Yo era uno de ellos los que volaba. Entonces, ahí es primero evaluar el contexto, ¿no? Si es algo que ves por primera vez, entender de que, bueno, a primeras no lo vas a entender posiblemente, sobre todo si estás iniciando. Es normal. No todos resolvemos a primeros los problemas. Y yo tenía estrés en ese momento. Pero es también cómo utilizas el estrés. Si mal no recuerdo, en psicología hay hasta dos tipos de estrés. No recuerdo si alguien eh, ha visto. De hace buen tiempo dejé el mundo preuniversitario, pero eh, depende también cómo utilices el estrés. O sea, si ese sentimiento de no comprender la actividad o de sentirte de que no puedes resolver un problema, te conlleva a estudiar aún más o a dedicarle más tiempo o a invertir más esfuerzo en ti para poder lograrlo, entonces por ahí sí está bien. Pero el hecho de llamarte a ti mismo de que no eres capaz de algo o no puedes lograrlo o no sabes cómo hacerlo, eso no es sano, evidentemente, porque te genera ese pensamiento. Y muchas veces el cómo actúes está definido previamente por cómo piensas. Si tú crees que puedes lograr algo, es porque definitivamente lo vas a lograr. Pero si de antemano te pones la barrera mental de que eso no es para mí, no puedo lograrlo, no sirvo para esto, eso no es correcto. Claro, yo también en su momento postulé al COAR. Creo que no conté eso. Recuerdo que me encontraba en segundo de secundaria, pero en ese momento yo no era consciente de lo que era el mundo preuniversitario ni nada, así que el, el ver que no había ingresado o nunca me llamaron fue un poco, no tan chocante para mí. Pero ya con el tiempo me di cuenta de que, bueno, sí perdí una oportunidad, pero eso solamente me indica de que debo prepararme aún más, de que debo esforzarme un poco más, o de que quizás los temas que se me han evaluado yo los desconozco completamente y yo no me he preparado. Yo en mi caso no me había preparado para el examen del COAR, no había una preparación previa, no había estado en academias para postular al COAR. Entonces, es natural de que al no haber tenido una preparación formal o al no haber invertido tiempo en mi preparación, pues no logre buenos resultados. Pero eso solo me indica de que debo mejorar.
Por ejemplo, también recuerdo en cuestiones del inglés, también yo me frustraba, recuerdo. Tenía el pensamiento de que yo no sirvo para el inglés. Yo no, yo no sirvo para el inglés, decía. Y recuerdo cuando entré por primera vez a un colegio preuniversitario, era muy chocante porque yo sacaba puro 07, 08, 07, 05, 05, 04, 05. Notas muy bajísimas realmente. Incluso el profesor tenía que hablarme a mí en español para yo poder entenderlo. Bueno, tiempo después, ya viendo el contexto, yo me encontraba ante un nivel avanzado de inglés, viniendo de un colegio que apenas sabía el verbo to be. Entonces, era un tanto natural el no comprender, pero en ese momento no evalué la situación, no evalué el contexto en el que me encontraba. Y ver que otros compañeros sí lo hacían, nuevamente me llevaba a compararme. Pero no es sano compararse. Es esa la mayor recomendación que puedo dar, no compararse y evaluar la situación ante la cual te encuentras estresado o frustrado. Por ejemplo, no lo sé, doy la admisión en ingreso. Bueno, puedo ver que no ingresé, pero ¿por qué no evalúo un poco más el contexto antes de tomar una decisión? Antes de quizás pensar en yo no sirvo para esto. Quizás saqué, no lo sé, me faltaban 10 puntos, no sé, 3 preguntas, 4 preguntas para ingresar. Entonces no estoy tan mal. Puedo ver el no ingreso, que si bien no es una noticia, es una noticia mala, de hecho, porque no has ingresado, puedes ver de que quizás había un progreso en tus preparaciones anteriores, de que estás cerca a lograr tu objetivo y que puedes seguirlo intentando. Y los vacíos, al ver el solucionario, ver qué temas te faltaban estudiar, qué tanto te faltaba avanzar. Y si quizás saco un 150 o 200 puntos, asumiendo que estamos en el contexto de San Marcos, que apenas pude resolver el 5 o 10% del examen, sus 100 preguntas resolví, no lo sé, 10 15. Entonces, sé que debo mejorar. Y antes de presionarme, evaluar, evaluar, yo me preparo realmente, he sido consciente de mi preparación. Debería estar frustrado porque lo di todo, o aún dándolo todo siento que logré buenos resultados, pero aún puedo mejorar. Es también cómo afrontas las situaciones, lo que lleva a que estés estresado o no. Ya cómo usas el estrés, ya sea a tu favor o que te juegue en contra. Eso principalmente. Si alguien puede comentar otra situación en la cual se haya sentido frustrado o estresado respecto al ámbito académico, por favor. Bueno, a mí me pasó el año pasado. Bueno, en realidad, cuando postulé a COAR, eh, no tenía los temas que, bueno, cuando tú postulas al colegio COAR, pues, y a la hora de dar el examen de admisión te das cuenta que los temas, ¿no? Pues, en algunos casos, cuando tú no estás en un colegio, pues, que te enseñen los temas que, por ejemplo, prácticamente avanzados, te viene, te choca. Y entonces salimos dos seleccionadas en el salón, una compañera. Y lo que más me frustraba, bueno, que era bueno que a ella sí le salía. Entonces yo decía, pero si a ella le sale, ¿por qué a mí no? Ya, la cosa es que yo estuve preparándome en 2 meses y sé que en esos 2 meses no me preparé muy bien. La cosa es que yo doy mi examen de admisión y todo. Cuando tú te entregan, pasan una semana, te entregan los resultados que mayormente lo hacen los martes. Entonces, cuando yo me dieron ese resultado del cuarto que no alcancé, no seleccionado, pues te desanimas, ¿no? Y a mí me pasó, y entré en comparación y dije, ¿cómo la Lorena pasó y yo no? O qué, o a veces me sentía insuficiente y me decía a mí misma, ¿no? Decía, no soy insuficiente, quizás no lo di todo de mí, pero luego eh, el profesor que de la academia que me estaba enseñando me dijo, no dependía de ti, también influyen muchos factores. Quizás el colegio tampoco no te ayudó en la preparación porque se supone que son seleccionados de primero y segundo y ya tienen que irte más refinados. Entonces como que me
como que prácticamente eso es lo que me dijo el profesor, me ayudó bastante, pero luego me pasé en un concurso de matemática acá en la región y bueno, también postulé y, o sea, participé en el concurso y quedé en el quinto puesto, pero vuelta también entré en comparación que, bueno, sí, también debí dar más o debí prepararme, pero como que ya poco me afectó y en eso de la comparación creo que todo lo pasamos y no sé, o sea, a veces se siente mal porque a veces decimos, a veces nosotros, bueno, en mi caso digo, yo me esfuerzo y que no rinda, pues es parte de mi culpa, pero ya luego, ya como que cuando mis compañeros me dicen, no, pero si tú eres buena, me dicen, ¿por qué te preocupas? O sea, creo que las calificaciones, o sea, como que a veces me mentalizo mucho que tengo que tener una buena calificación para ser una buena alumna, pero creo que eso es algo como que una idea tonta por mi parte. Luego ya me he estado dando cuenta, pero a veces cuesta aceptar la realidad que si tú, para las personas que tienen la importancia de llevar una buena calificación, te dicen, tienes que ser una buena estudiante para que lleves una buena calificación, pero tampoco es como que hay algo que por una parte estás equivocado, pero esa es mi experiencia desde mi punto de vista. A veces me esfuerzo demasiado, a veces hay días que me quedo hasta noche, así como repasando, y, y a veces, bueno, en lo particular mi familia me apoya, pero por una parte me dicen, no, ya tú tienes que descansar o ya no te tienes que preocupar, si te faltan 2, 3 años para que, bueno, actualmente cuento un cuarto, ¿no? Pero ya me estoy preparando. Entonces, le digo, no, pues ya me estoy preparando y a veces digo, no quiero ser de los cuantos que se quedan, no sé, ese es mi punto de vista. Entiendo ese punto porque a mí también me pasaba cuando estaba en corte secundaria. Yo me quedaba hasta tarde estudiando, recuerdo. Incluso mi madre venía a trabajar de noche. Venía a 11 de la noche, a la medianoche, a veces 1 de la mañana. Y yo seguía en la sala estudiando, con la luz prendida, en mi cuaderno, y estaba estudiando. Y me decía, ¿qué estás estudiando a esta hora? ¿Por qué no descansas? O sea, no, me nacía en ese momento querer estudiar porque quería comprender el tema. Y yo sí sentía incomodidad respecto a mis padres porque invertía tiempo estudiando. Pero eso ya son puntos de vista de cada persona. Quizás las personas que te comentan eso no lo comprenden eh, porque puede que por diversos factores ellos no hayan experimentado una situación similar a la que tú estás viviendo, o no hayan tenido las mismas oportunidades que tú tienes ahora. Y es por eso de que ellos lo ven algo quizás extraño o diferente, aunque no deberías invertir esa cantidad de tiempo. Pero todo esfuerzo que hagas ahora a futuro tendrá sus resultados, evidentemente. Y eso de compararse también, volviendo al punto, me pasó cuando participé en la UNEM, en la Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas. Recuerdo que en mi salón era, era seguro de que pasaría y efectivamente pasé en primer puesto. Pero luego cuando tocó a nivel regional, allí sí vi, no, a nivel UGEL, perdón, a nivel UGEL, recuerdo nos llevaron a la Universidad Nacional de Admisión del Callao a rendir la prueba. Y yo para dar esa prueba había descargado los exámenes pasados de la fase correspondiente a la que me encontraba y los estaba resolviendo por mi cuenta, porque el profesor que tenía, que en ese momento me encontraba en colegio público, no era capaz de resolver los problemas, porque yo le pedía ayuda y él no los resolvía, porque me decía, no me sale. Era explícito diciéndome que no me sale. Y a mi alrededor yo no tenía compañeros que pudieran resolverlo. Claro, fue un poco, quizás por inexperiencia de mi parte, no buscar el solucionario o preguntar no lo sé, en el extranjero. En ese momento no conocía más de las herramientas que me permitieran preguntar mis dudas de matemática a personas con mayor conocimiento que yo.
Eh, y yo sí sentí que había invertido tiempo. Y cuando rendí la prueba, hice 3 de 10 preguntas y solamente había 3 vacantes, recuerdo. 3 de 10 preguntas. Y eh, solamente pasaban los 3 primeros puestos. El tercer puesto hizo 5 de 10. El segundo puesto hizo 5 de 10. Y recuerdo claramente que el primer puesto de ese examen hizo 10 de 10. Entonces yo había hecho 3 de 10 y el primer puesto había hecho 10 de 10. Y en ese momento me puse a reflexionar de que, claro, yo había invertido apenas solamente 2 semanas, pero sí había descargado los exámenes, había resuelto los exámenes. Me recuerdo había estudiado combinatorias, pero luego me di cuenta de que hay situaciones o hay pruebas que requieren un largo proceso de preparación, porque esa persona para sacar 10 de 10 posiblemente ya haya venido postulando en procesos anteriores. Durante, no lo sé, en ese momento me encontraba para la prueba de quinta secundaria, así que si esa persona posiblemente ha estado desde primera secundaria preparándose, fue que no lo haya logrado en un primer momento, pero después lo logró y quizás llegó a las nacionales y en esa prueba justo está volviendo a postular y se ha preparado aún más y esa persona lleva años y yo creyendo que con 2 semanas de preparación iba a poder pasar y segundo que lo estaba haciendo por mi cuenta y que las personas que pasan al menos la etapa regional, recuerdo, son preparados de otra forma o tienen incluso tutores. O yo no conocía su experiencia o el pasado histórico, el pasado del historial académico de la otra persona. Entonces me encontré en una comparación que me hizo sentir que no sabía matemáticas, por lo cual no era sano compararse. Y en ese momento sí me sentí bien mal, recuerdo. Porque como yo creyendo saber matemáticas o habiéndome preparado, claro, 2 semanas, que no es mucho tiempo para un nivel eh, de competencia, no, no es mucho tiempo efectivamente para un nivel de competencia. Este, me presenté a la prueba, hice 13 de 10, la otra persona hizo 10 de 10. Obviamente me iba a sentir mal. O sea, es porque no hay que compararse. Sí, que un profesor no te ayude es frustrante, pero uno debe entender, ¿no? Si el profesor no está capacitado para ayudarte, entonces es entendible que no te ayude, ¿no? Porque, por ejemplo, yo había regresado a mi colegio público y le pedí a mis profesores que me ayudaran resolviendo preguntas de la CEPRE de San Marcos. Muchos de ellos me decían, no puedo o está difícil, ¿no? Entonces, n- n- no están capacitados, pero eso no quiere decir que no sepan enseñar la materia que iban a enseñar, obviamente. Es otro proceso de preparación, creo yo, al menos a cuestiones de admisión. Entonces, no están capacitados, pero claro, pueden derivarte a otra persona que sí lo esté, o decirte qué recursos buscar, o decirte cómo encontrar la solución, o darte una guía al menos, ¿no? Al menos por ese lado, eso sí considero que debería ser un profesor, ya que no te ayude y te deja a la deriva, o bien lo que uno está aprendiendo es muy complejo, o el profesor realmente no quiere ayudar. Bueno, esas dos experiencias tuve en cuanto a presión y estrés. La de compararse fue la peor. No sé, creo que hasta ahora lo hago en la universidad, pero ya más sanamente. O sea, a nivel de mejora, no a nivel de sentimiento de inferioridad, a nivel de mejora. Alguien que quiera escribir quizás otra situación en la cual haya experimentado estrés o frustración. Ah, bueno, yo quería hablar una cosa, ¿no? Mm, A las finales, no se sientan mal si, por ejemplo, son los peores en el colegio. No tan extremo, no vamos a hablar tan extremo de ser peores porque tampoco creo que sean así peores, pero mucha gente se siente a veces un poco triste porque no es que sean los peores, sino están en términos ahí medios. Por ejemplo, de 20 estudiantes están en el puesto 12 y ya se sienten mal. Y a las finales.
tengan en cuenta esto, tú puedes ser un estudiante mediocre, puedes ser en la universidad también alguien mediocre, pero igual puedes cumplir tus metas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un amigo que estudiaba física pura en San Marcos y a las finales él como estudiante era un estudiante literal mediocre, o sea que aprobaba los cursos pero con 11, todas las cosas así. ¿Y por qué era mediocre? Porque él se dedicaba más a lo que es investigación, o sea, si en la universidad te pedían aprobar cálculo, aprobar física, él estudiaba eso poco tiempo, lo suficiente para aprobar, pero también se dedicaba a investigar. Y actualmente pues le va muy bien, actualmente está ya becado, o sea, está becado por, no me acuerdo qué universidad, pero era de Europa, y actualmente está como que cumpliendo sus metas, así que más que esforzarse en lo que nos impone la sociedad, yo tengo esta perspectiva, ¿no? La educación te impone esforzarte en algo, y sí, esfuérzate, pero no importa si eres mediocre, 11 ya, pero a lo que sí le tienes que meter punchas, a lo que sí le tienes que meter esfuerzo, a lo que sí le tienes que meter ganas, es a tus proyectos que tú quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, yo en la universidad la universidad me puede decir, oye, prueba inferencial, todo esto para que saques título, ya lo voy a probar con 11 ya, pero lo voy a probar, lo voy a estudiar, sí. Y de ahí cuando yo tengo un proyecto de verdad y quiero hacerlo, porque tengo un proyecto estadístico y quiero hacerlo que no va en nada de mi malla curricular, pues estoy metiendo punche, por el momento me va bien, por el momento estoy financiado. Y bueno, eso me hace feliz, porque al final es una nota, es un número, o sea, alguien que ha sacado cómputo general en San Marcos lo recuerdan solamente por salir una vez en la República, pero de ahí nada más. El que queda recordado por siempre, el que se mantiene en el tiempo, el que mucha gente dice, puta, este ha logrado un montón, es el que realmente con lo que sabe crea algo, ¿no? Y bueno, eso fue todo lo que quería decir, más que todo por la experiencia, muchachos. Un gusto. Gracias, compañero. Sí, tiene mucha razón en lo que menciona. O sea, al menos a nivel universitario y también viéndolo en retrospectiva a nivel escolar, muchas veces la nota es solamente un valor numérico. Que claro, eh, posiblemente no lo sé, un 18 un 20 sea adecuado para aplicar una beca. Eso sí, en- a nivel escolar, pero mucho va a depender de los objetivos que tengas. Si son claros tus objetivos, si sabes lo que quieres, al menos a nivel de sistema educativo como menciona, muchas veces va a depender de, no sé quién es el micrófono, creo que de Valeria. Ok, gracias. Muchas veces va a depender de cómo te estructuran la asignación de valores numéricos para simbolizar lo que es tu nota, pero puede que eso no dependa al 100% a lo que te quieres dedicar. No sé si muchas veces va a depender de qué va a ser lo que tú quieres en la vida realmente, porque puedes sacar 11 13, quizás tú sientes que aprendes más rápido por tu cuenta a nivel universidad y dedicarte a lo que realmente te apasiona, y lo cual no está mal. ¿Alguien que quiera compartir algo más, por favor? Bueno, para que no se queden callados, porque en la grabación no quiero despejar un momento de silencio. Un momento. Ya, yo tengo una pregunta con respecto a la preparación más que todo. Últimamente había visto el hecho, bueno, había visto una noticia, ¿ya? Había visto una noticia de que decía que un chico de la San Marcos, un chico que se estaba preparando para la San Marcos, como que lo había intentado durante 5 años porque, bueno, no podía, no pasaba del examen. Vi esa noticia y
Sí, vi que era un bastante tiempo de preparación. Gastó como 5 años ahí intentando en cada examen, pero al final lo logró. Creo que entró a la carrera en medicina, si mal no me acuerdo. Y bueno, en este caso, Luis, ¿tú lo ves algo, cómo decírtelo? Algo rentable, el hecho de gastar tanto tiempo, 5 años ahí en lo mismo, porque en esos 5 años que estuvo intentando pudo haber ya terminado su carrera prácticamente. Es muy, muy buena pregunta. Y también hay otra noticia de alguien similar que lo intentó 9 veces, creo. Que sa- tiene un canal de YouTube, que de hecho lo recomiendo bastante. Es José Patiño. No sé si alguien acá Y lo a ese conoce. mismo me estaba refiriendo. Ok, sí, yo veo su canal. Es bastante motivador, ese chico. Este, ahora, si lo veo rentable o no rentable, yo he visto su video en el que cuenta su historia. Yo creo que dura, bueno, tiene más de uno, de hecho, pero el, uno de ellos dura como 40 minutos y cuenta cómo fue su proceso, su preparación, el apoyo que recibió, el no apoyo también que recibió, cómo pasó toda esa etapa. Y al menos creo que para la carrera de medicina, eh, yo al menos no entraría yo a la carrera de medicina, por ejemplo. Al menos con mis 2 años que me preparé, por mi cuenta no entraría. Y si obviamente yo quisiera esa carrera en esa universidad, hubiera tenido que invertir muchísimo más tiempo, posiblemente aún más de 5 años, porque no sé, mis 1.200 no alcanzan, está claro eso. Ya es rentable o no, depende de muchos factores en verdad. O sea, si uno tiene el apoyo y el soporte de que aún sabiendo las consecuencias que podrían pasar en el proceso, vas a ir teniendo un soporte y un apoyo, y tú realmente quieres eso, si eso es lo que realmente quieres, entonces adelante te diría, ¿no? Sí en ella. Pero sugeriría de que si es la carrera que quieres, eh, intentes buscarlo en otra universidad. Sugeriría eso. Porque, o sea, en resumidas cuentas, si tú quieres ser, no lo sé, doctor, si estudias en San Marcos, eh, te vas a recibir con un grado. Pero si estudias esa misma carrera en otra universidad, también te vas a recibir con ese mismo grado. Eh, entonces, yo sugeriría quizás optar por otra universidad, pero manteniendo tu meta en ser el profesional que quieres ser, en la carrera que quieres, más allá de la universidad. Si te encuentras en un caso similar de que llevas muchos años intentando, sí yo sugeriría eso. Ahora, el ser rentable o no, depende de los factores como el soporte, tanto emocional, económico, psicológico, qué tanto confíen en ti, si tú crees que eres capaz de lograrlo, adelante. Pero al menos yo como, no lo sé, si fuese familiar o amigos, recomendaría, si tú quieres ser profesional, sélo, al margen de la universidad en la cual estudies, ¿no? Porque al final vas a tener el grado, eso sí, pero claro, a nombre de otra universidad lo tendrías, ¿no? Pero si es lo que realmente quieres y tú sabes que eres capaz de lograrlo y estás dispuesto sobre todo a invertir el tiempo que se requiere, hazlo, pero solo si estás dispuesto. Eso yo diría. No sé, en tu caso, ¿tú qué opinas, Jesús?
Yo la verdad solamente, bueno, admiro primero su empeño, su determinación sobre todo, porque el hecho de que te rechacen demasiadas veces ya es frustrante, es, es cansado, es muy, muy triste para uno mismo. Es muy triste en el hecho de que, bueno, tu esfuerzo al fin y al cabo no da resultados. Yo creo que, bueno, en mi caso yo no haría eso. Yo, la verdad, no intentaría tantas veces en algo mismo de que veo de que no está funcionando ya. Simplemente lo intentaría dos veces, a la tercera ya no. Porque como dicen, pues, ya si no la haces a la tercera, ya pues, ¿qué se puede hacer? Sería cuestión de intentar otra cosa. Es lo mismo, bueno, es el hecho de aceptar. Tengo una analogía que me gustaría decir. Por ejemplo, imagínate que quieres ser jugador de la NBA, pero justamente, digamos que mides 1,60 m. Es muy complicado de que te vayan a aceptar. Demasiado complicado porque la mayoría de jugadores como que son bastante altos, miden de 1,80 m, 1,90 m, hasta 2 metros incluso. Y es muy complicado de que te puedan aceptar en eso. Pues yo creo que lo que haría en ese caso sería cuestión de, primero, aceptar de que no voy a poder ser jugador así, de que no voy a poder ser jugador de básquet. Eso sería lo primero. Y lo segundo sería buscar otras alternativas. No por el hecho de que no pueda ser jugador de básquet, signifique que no pueda ser, por ejemplo, un futbolista, pueda ser un maratonista, pueda dedicarme incluso a la gimnasia, pueda hacer porque la gimnasia em, requiere personas de talla baja. Bueno, podrías de alguna forma utilizar esa cualidad que tú tienes en forma de una ventaja, no verlo como una desventaja. Utilizar ese atributo y lanzártelo con ello. Porque como digo, nadie dice que no puede ser un futbolista, puede ser voleibolista o cualquier otra cosa. Esa sería mi respuesta, sobre todo. Gracias. Sí, sí entiendo ese punto de jugar en la NBA, pero al menos esas cuestiones ya son para planteárselas para algo a largo plazo. ¿No? Por ejemplo, alguien que tiene, no lo sé, 23 años posiblemente y sabe que mide unos 60 y recién se plantea el ser jugador no sé, de básquet o NBA, pues no va a crecer, ¿no? Aún con un tratamiento a lo mucho exagerando 10 centímetros, ¿no? Pero más no, pero si fuese a temprana edad, quizás evaluando aún así con un entrenamiento riguroso que le permita desarrollarse para poder tener un cierto tamaño. O sea, si lo planeas a largo plazo, sí hay más chances de que lo logres, pero si lo planteas cuando ya estás a puertas, la veo muy complicado y muy posiblemente tengas que buscar otra opción. Pero el caso de medicina humana es muy aislado, porque en el último admisión nada más han habido 4.075 postulantes o 4.090 postulantes para 75 vacantes. Entonces es casi uno de cada 50 casi ingresa. Y en CEPRE es uno de cada 100. Entonces la competencia ahí es, no sé, es una masacre realmente.
Es muy aislada la parte de medicina humana para analizarlo. Creo que alguien de medicina humana sí podría tener un mejor juicio sobre esto. No, ni yo me siento capacitado para pues responder algo así de lo de medicina humana, en verdad. Es una respuesta que podría darte a grandes rasgos, pero muy aislado es medicina humana. Si alguien va para medicina humana, acá mis respetos. No, pero yo al menos sí lo intentaría. Sí inténtenlo. Pero como les comento, si no lo logran, pero realmente quieren ser profesionales, opten por otra universidad. Que al final, si tú quieres dedicarte a algo, lo vas a poder hacer, al margen de la universidad. Esa sería mi recomendación, pero si esa persona hubiera desfallecido al tercer intento, no sería el estudiante de medicina que es ahora actualmente. No, son muchos factores, en verdad, para analizar. Alguien que desee compartir algo extra. Chicos, siéntanse libres de poder expresarse, porque en estos momentos nosotros no los vemos directamente cara a cara a ustedes. Y lo que nos digan a nosotros, pues no va a haber problema, porque, o sea, somos apenas 6 personas. Y posiblemente de aquí a cabo de unos meses mm, mm, seguiremos en contacto, ¿no? Pero al menos van a poder recibir las palabras de personas de que ya vivieron la experiencia o están viviendo algo similar. Al menos en mi caso, ya he pasado por la etapa preuniversitaria. Actualmente me encuentro estudiando en la universidad, al igual que Jesús. Entonces, si desean compartir algo o recibir alguna recomendación respecto a una etapa de su preparación preuniversitaria o algo a futuro, les recomiendo realmente que aprovechen este momento y pregunten, porque yo en su momento también me hubiera gustado tener a alguien a quien preguntarle. Yo no tuve a quien preguntar. Entonces, agradecería que en los próximos minutos, si alguien tiene algo que decir, aprovechen preguntar. En caso contrario, eh, bueno, estaría ya terminando la sesión, pero aprovechen el tiempo. Luisa me ha escrito. Mira ahí el Sí, chat. sí, sí, ¿no? A mí me frustra no poder encontrar una técnica con la que pueda sentir que entiendo el 100% de los temas que estudio. Yo lo que me recomendaría hacer, ya, por ejemplo, supongamos, mm, ya estás estudiando álgebra, por así decirlo, el tema de los primeros temas, productos notables. Y no sé, estás estudiando tus fórmulas, binomio al cuadrado, trinomio al cuadrado, diferencia de cuadrados, y sientes que quizás entiendes, pero no puedes resolver nada. O te cuesta muchísimo entender las fórmulas. Entonces, si estás estudiando por tu cuenta, que es el primer caso que se puede presentar, eh, no lo sé, estás estudiando de libros, viendo un video de YouTube, puede que con el video de YouTube que estés viendo de un profesor determinado, ese método en el cual él tiene esa metodología para explicar, no sea la adecuada para ti. Entonces, prueba con otro profesor de otro canal de YouTube. En Internet hay un montón, sobre todo después de la pandemia, todo está digitalizado. Intenta probar con otro docente que te enseñe el mismo curso y vuelve a intentarlo. Si aún así después de eso no lo entiendes, date la chance de intentarlo con un tercer, no lo sé, canal de YouTube. Al menos después de ver los dos primeros, algo se te debe haber quedado. Ves el tercero y
quizás ya tienes la imagen más clara, pero también no es solamente ver de forma inactiva al docente explicando algo, sino también el alumno tomar acción. Entonces, tienes que invertir el tiempo de forma necesaria en sentarte, tomar tu balotario de problemas, tu lista de problemas o un libro en el cual tengas que volver a revisar la teoría por tu cuenta para poder tener más claros los conceptos. Ahora, si estás asistiendo a una academia o aquí mismo quizás escuchando las clases que se imparten y sientes que no entiendes, indica directamente al docente que esté explicando, esta parte no entiendo, me gustaría que vuelvas a explicarlo. No sientan vergüenza o roche en preguntar, sobre todo que es virtual. O sea, no nos vemos entre nosotros, no hay, no hay roche en preguntar. Y estoy seguro que con toda la movilidad del mundo ellos van a volver a explicarlo. Pero no se queden solamente con las clases que reciben aquí. Por ejemplo, si ven logaritmos, no se queden solamente con la teoría recibida aquí. Complementen esa teoría con videos de YouTube, libros que puedan leer. Eh, si no tienen libros físicos, en Internet hay libros. Realmente en Internet pueden encontrar una infinidad de libros, créanme. Entonces, al menos opta por esos tres caminos. YouTube, eh, por tu cuenta, un libro y no lo sé, videos de la Preastrum u otro tipo de profesor que te puede enseñar directamente. Y si esos tres no te funcionan, es que algo estás haciendo mal en el proceso. Quizás mientras estás escuchando la clase de la Preastrum o mientras estás viendo tu video de YouTube, no lo sé, a la vez tienes el televisor prendido y estás eh, desviando tu atención hacia otro objetivo. O estás comiendo mientras lees. O cuando resuelves problemas, resuelves uno o dos problemas y luego ya lo dejas y pasas a otro curso. No, quizás tienes que resolver 15 20 problemas. Yo me acuerdo que para ingresar al menos de cada tema había resuelto 45 preguntas. Claro, en un primer momento hacía 15. Luego, cuando ya había terminado gran parte de los temas, volví a hacer otros 15 y así, ¿no? Pero es así, es práctica. Entonces, opta por esos tres caminos y si no te funciona es que algo estás haciendo mal. No estás dedicando el tiempo posiblemente que se requiere, estás intentando solo un par de problemas, o mientras están explicando, desvías tu atención a otro objetivo. No lo sé, depende mucho del contexto en el que te encuentres, pero opta por esos tres caminos. Y bueno, prueba diferentes técnicas de estudio. Hay Pomodoro, creo, o modifica la técnica Pomodoro de alguna forma que se adapte a ti, o en YouTube debe haber, hay postulantes en YouTube. Hay canales de San Marquinos o de estudiantes de universidades que comparten su método de estudio. Puedes optar por uno de ellos y ver cuál te funciona, pero opta al menos por esos tres que te comento. ¿Alguien más que desee compartir algo? Yo. Bueno, Dime. en mi caso, he visto que estudiar demasiado también es malo. Y estudiar muy poco también es muy malo. Así de que, según un estudio que había visto, no me acuerdo el artículo, el nombre del artículo, pero el resultado era de que básicamente lo único necesario de estudiar diario, si es que te estás preparando para un examen, es entre 2 a 3 horas. ¿Y qué hacer en esas 2 o 3 horas? Pues darle todo el punche. Y si no te funciona eso, pues bueno, esto yo lo he inventado. Y a mí sí me ha funcionado, en parte. De que cuando no eres una persona que sabe poner mucha atención, que no, que tiene dificultades para adentrarte mucho en el tema
enfocarte completamente en eso, te distrae fácilmente, ya. ¿Qué hacía en ese caso? Pues es trabajar de poquito a poquito. Ejemplo, es- ¿quieres estudiar tus 2 horas? Ya. Estudias 5 minutos. En esos 5 minutos pones toda tu atención. Luego de eso, de esos 5 minutos, haces cualquier otra cosa. No sé, un pequeño descanso de 1 minuto, 2 minutos tal vez. Pero que sea menor al tiempo de estudio. Luego de eso, de nuevo, te enfocas en eso y así vas trabajando y de alguna manera se te queda. También puede ser con 15 minutos, estudias, descansas 5 minutos y haces de nuevo. Y así te va funcionando. Eso para las personas que no prestan, que no pueden prestar mucha atención. Está interesante ese método. De hecho, yo tenía compañeros que asistían al psicólogo, me acuerdo, durante la preparación preuniversitaria, y el psicólogo les decía, no, usted no debe estudiar más de 6 horas, debería estudiar solamente 2 horas, 3 horas. Pero luego debatiendo con mis mismos compañeros en esa etapa preuniversitaria, llegamos a la conclusión de que estudiando 2, 3 horas, al menos no íbamos a ingresar. Hoy va a ser muy difícil ingresar. Claro que no es lo mismo estudiar 2 horas de forma con sumo cuidado, mucha concentración, que estudiar 6 horas mientras ves televisión y, no sé, estás como una mascota al lado. Son escenarios distintos. Pero más que todo recomendaría estudiar el tiempo que se adapte a ti y el cual tú toleras. O sea, si eres alguien que recién está estudiando y vas a querer estudiar 14 horas de golpe, eso obviamente no, o bueno, 8 horas de golpe no lo recomendaría, no, no, al menos intenta primero 1 hora, media hora, y luego gradualmente va aumentando el tiempo y ve hasta cuánto puedes tolerar. No, en mi caso, sí he tenido momentos en los cuales he tenido sesiones de, no lo sé, 8 horas, 10 horas. Claro, no de forma consecutiva, porque en algún momento tenía que hacer una actividad como comer, algo así, pero sí, de todas las horas del día haber acumulado 10 horas en algún momento, o 12, por varios días. Pero sí recomendaría que estudies el tiempo que se adapte a ti, ¿no? Eventualmente, conforme identifiques tu técnica adecuada, vas a poder aumentar quizás el tiempo, pero tampoco estudien desproporcional, ¿no? Y cuiden su salud, eso sería algo que puedo complementar. ¿Alguien que desee compartir algo más o complementar lo que he mencionado? Me parece que ya es todo, porque de todas maneras tenemos, hay clase de HM. No he pasado la hora. Entiendo. No hay problema, gracias a ti por el espacio y a ustedes chicos por asistir. Ya vos ir a la clase de HM. Aunque se pueden quedar, sí, porque